Vamos a comenzar, aunque no hemos terminado nuestro tiempo de estudio bíblico sobre el Espíritu Santo, que nos queda muy poco acerca de la templanza o el dominio propio, pero quiero aprovechar este tiempo especial para traer un tema que tengo planificado darlo los 4 o 5 miércoles que tiene el mes de abril. Abril va a tener 5 miércoles. Hoy es día 1 de abril y es el primer miércoles de abril y es acerca de la casa. Así le he titulado a esta serie: La casa, un lugar de Dios y para Dios. Un lugar de Dios y para Dios. Y ya que estamos tomando por obligación este tiempo de confinamiento en nuestras casas y hemos estado obligados a permanecer en casa y a convivir mucho tiempo en nuestras casas, pues queremos que nos ocupemos de las personas de la casa. La persona más importante en la casa es Dios. Esa es la persona más importante y debemos dedicarnos a Él. En segundo lugar, a nuestras esposas y esposos. En tercer lugar, a nuestros hijos y a nuestros padres. En el caso de los hijos, nuestros hermanos. Así que es así se va a llamar la serie. Como la casa, un lugar de Dios y para Dios. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo hacer de la casa un lugar de Dios y para Dios? Una pregunta que usted se puede hacer: pastor, ¿cómo yo puedo hacer de mi casa un lugar de Dios y un lugar para Dios? Bueno, veremos 5 temas que estaremos mirando para que podamos aprovechar espiritualmente este tiempo y quizás hacer algún tipo de transformación en nuestras casas, espiritualmente hablando, para la gloria de Dios. Tenemos 5 aspectos, como le dije. El primero que Dios espera de nosotros es: crea un altar familiar para Dios en tu casa. Crea un altar para Dios. Eso es lo primero. Crea un altar para Dios. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 35, hablando acerca de la familia de Jacob. Pero Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo por el camino que he andado. Note usted esas puntualizaciones que hace Jacob y que son las motivaciones para que la familia pueda apartar un tiempo para Dios. Dice él: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo alrededor de tu palabra, para que tú obres poderosamente, Señor amado, y nos edifique a todos. Trae tu verdad a través de tu siervo y a través de tu espíritu y de tu palabra. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de crear que nuestra casa tenga siempre un altar para Dios. Era común en aquellos tiempos donde no había un lugar donde congregarse, no había un templo donde congregarse. Antes de que, estamos hablando más de 2000 años, la nación de Israel no tuvo un templo donde congregarse oficialmente. Y las casas pues seguían siendo el lugar especial para encontrarse con Dios. Y aquí dice la Biblia que Dios le mandó y él hizo así un altar a Dios ahí en el lugar donde quedaron. Y así hicieron no solamente Jacob, hizo Isaac, Abraham y todos los creyentes cuando se encontraban con Dios en un lugar. Ponían sus tiendas, que era su casa, movible,
y ponían unas piedras ahí, un altar para Dios, para desarrollar esa relación con Dios. Jacob duró 20 años dedicado al trabajo duro de su familia para obtener los recursos para alimentar a su familia, pero por lo que parece que encontramos en la Biblia, él se descuidó en la alimentación espiritual de su familia, y ahora que salió de la casa de su suegro y ya establece su tienda aparte, su casa aparte, toma la decisión de guiar espiritualmente a toda la familia. Ese tiempo debe ser un tiempo diario. Ese tiempo debe ser un tiempo de edificación. Ese tiempo debe ser un tiempo de oración. Ese tiempo debe ser un tiempo de alabanza. Ese tiempo tiene que ser un tiempo de purificación, de santificación, como encontramos aquí. Tiene que ser un tiempo de gratitud. Tiene que ser un tiempo para seguirle pidiendo a Dios que nos siga acompañando a lo largo de nuestra vida terrenal como creyentes, pero sobre todo como familia. A esto es que se le llama el altar familiar, ese encuentro diario de toda la familia con Dios. Yo lo he definido como un tiempo de todos con Dios, aparte de lo que es el altar o la relación personal de nosotros con Dios, que es un tiempo de un creyente con Dios. Este aquí es un tiempo de la familia con Dios, y es una responsabilidad de los líderes del hogar, el esposo o el papá, la esposa o la mamá, que se encarguen de definir este tiempo del que se llama el altar familiar. ¿Cuál es la importancia? En primer lugar, quiero presentarle cuál es la importancia del altar familiar. Primero, es abrir un espacio espiritual en el hogar para que la presencia de Dios se manifieste en ese momento y permanezca en la familia. Por eso Jacob dice: el Dios que ha estado conmigo. Es un tiempo en el que no solamente Dios había estado con Jacob, probablemente Jacob tenía su tiempo personal con Dios, pero ahora él quiere que toda la familia tenga un tiempo con Dios. Y eso, hay muchas cosas importantes que el altar familiar nos provee. Por eso les animamos a los que no los están haciendo que lo hagan, y a los que lo están haciendo que lo sigan haciendo. Establezca que usted recuerde a COVID-19 como el evento que Dios utilizó para que el altar familiar se haga todos los días. Cuando pase esta reclusión, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Mire por qué es importante. Produce unidad de la familia con Dios y también una unidad espiritual de todos los miembros. En segundo lugar, es la oportunidad de transmitir las verdades divinas para el corazón, establecerla en el corazón de nuestros hijos, y que ellos aprendan y que todos aprendamos a darle el primer lugar a Dios y a sus mandatos. En tercer lugar, es para estimular a nuestros hijos a que ellos de una manera personal busquen a Dios. Y en cuarto lugar, algo que es importante, es permitir la posibilidad de tener experiencias cristianas importantes en la familia. ¿Como cuáles? La práctica del perdón, que en el altar familiar el hijo pueda decir: mamá, perdóname. El esposo pueda decirle delante de todos: esposa mía, perdóname que no te hablé bien ayer, o que yo no te traté bien ayer, o que no tuve una buena actitud contigo ayer. Ese es un buen tiempo de sanidad. Haga del altar familiar un tiempo de sanidad personal. Enseñe a sus hijos a pedirse perdón mutuamente con sus hermanitos, a pedirle perdón a papá y a mamá, los esposos a pedirse perdón entre sí, los padres a pedirle perdón a los hijos, a decirle: hijo, lo siento, perdóname. Pero es un tiempo para que esas experiencias se hagan comunes, se perpetúen siempre en el corazón de la familia. Pero también es un tiempo para darle gracias a Dios. Decirle: Señor, gracias por proveernos esta casa, sea propia o alquilada. Yo recuerdo cuando teníamos el altar familiar en casas alquiladas con nuestros hijos. Tuvimos 2 casas alquiladas. Y cuando estábamos en la primera casa alquilada y en la segunda, aunque no teníamos nada, absolutamente nada de dinero, a veces ni teníamos para finalizar el mes, porque lo que recibíamos
éramos muy poco, pero comenzamos a orarle a Dios, a decirle: Señor, provéenos nuestra casa propia. Y duramos varios años en el altar familiar orándole a Dios para que nos proveyera nuestra casa propia. Y usted no va a creer que la manera tan especial que Dios nos la proveyó, aún sin tener absolutamente nada, sin tener que meternos en lío. Usted no tiene que meterse en lío para que Dios lo bendiga. Es un tiempo también para pedir por peticiones particulares que tienen nuestros hijos. Es un tiempo también para aumentar nuestra fe. Esos aspectos nos dicen a nosotros la importancia de tener el altar familiar. Yo nací con mi mamá en un hogar donde papá no era creyente, pero mamá sí lo era. Y ahí ella nos levantaba temprano para tener el altar familiar. Cuántas oraciones por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, cuántas bendiciones yo vi llegar a mi casa como resultado de un altar familiar todos los días. Si comer 3 veces al día es importante, a lo menos comer una vez al día el alimento espiritual es de suma importancia. Recuérdese lo que dijo Cristo: no solamente de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En otras palabras, igual como el cuerpo necesita alimento diario, también nuestra alma necesita alimento diario. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito del altar familiar? En el libro de Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo está hablando de lo que fue la experiencia de Timoteo mientras él vivió con su madre Eunice y su abuela Loida. Dice él de Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito del altar familiar es hacer del hogar el lugar donde todos reciban instrucción de la palabra de Dios. Instrucción de la palabra de Dios. Ahora, esa instrucción tiene que venir directamente de la Biblia. Siempre tome un versículo de las Escrituras, un salmo, algo breve, no tiene que ser una historia larga, un capítulo largo, pero busque algo que tenga sentido. Pero algo muy importante es que usted tiene que ver que, como dice la Biblia, cuando tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esas instrucciones divinas quedan para siempre en el corazón. Esas instrucciones divinas pueden crear el sentido de ellos desear la salvación. Recuérdese que dice la Biblia en Romanos 10 que la fe viene por el oír. Para que nuestros hijos sean salvos, tienen que oír siempre la palabra de Dios, no solamente en la iglesia y la escuela dominical, en ninguna manera. Sería bueno que todos los niños, todos los hijos nuestros ya llegaran a la iglesia con el conocimiento amplio de la palabra de Dios, pero también eso les ayuda a ellos a recibir enseñanza de Dios, como dice que es útil para enseñar, es útil también para redarguir. ¿Sabe lo que significa redarguir? Para mostrar argumentos de que lo que Dios dice que está bien es bueno y de que lo que Dios dice que está mal, está mal. Eso significa la palabra redarguir. Corregir, ya tú sabes, que es para ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a todos a hacer las cosas de una manera cuando hemos errado o pecado. Y luego también dice para instruir en justicia. Que nosotros y nuestros hijos aprendan a vivir una vida recta, perfecta, obediente y santa a Dios. Y eso lo va a preparar para toda buena obra en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida de estudios, cuando se casen, cuando tengan familia, en sus trabajos. Todo eso los va a formar para la vida. Algo muy importante que usted y yo tenemos que saber. Y es que dice, de quien has aprendido. Mire, padres, esposos, tenemos que modelar lo que le enseñamos a nuestros hijos. Si usted quiere que sus hijos sean
hombres y mujeres de oración, ellos tienen que verte a ti orando. Si tú quieres que ellos lean la Biblia, ellos tienen también verte a ti leyendo la Biblia. Si tú quieres que ellos vengan a la iglesia cuando sean grandes, ven tú a la iglesia y no te quedes en casa. Si tú quieres que tus hijos aprendan a diezmar y a ofrendar delante de Dios, enséñale tu sobre, enséñale tu dinero y le dice, mira mis hijos, esto yo lo aparto siempre para el Señor. No solamente para honrar y glorificar a Dios, sino que Dios ha prometido bendecir a aquellos que le dan a Él. Si tú quieres que tus hijos no digan malas palabras, porque la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no la digas tú. Si tú quieres que tus hijos te respeten, respétalos a ellos y respeta a tu esposo o a tu esposa. Si tú quieres que tus hijos no se airen, no se enojen con facilidad, recuerda tú y esposo y esposa, padre y madre, de no airarnos con tanta frecuencia, de no enojarnos. En otras palabras, el apóstol le dice, lo que tú has recibido y de quién lo has recibido. Porque el modelaje es lo que fortalece y le da valor, los hijos le dan valor a la verdad que Dios nos manda. Albert Einstein dijo que el ejemplo no es una forma de influir en otros, es la única forma, decía él, de poder influir en otros. En tercer lugar, ¿cuál es el tiempo para realizar el altar familiar? El tiempo tienen que escogerlos ustedes. Usted puede elegir en las mañanas, puede ser en la noche antes de acostarse. Si ustedes comen juntos después de la comida, ahí sentado en la mesa, alguien recoge todos los platos, los lleva a la cocina y ahí tienen. El altar familiar no es algo que tiene que durar 1 hora, 2 horas. Ojalá. Pero puede durar 20 minutos, 25 minutos, media hora. Es un tiempo cómodo donde podemos con reverencia siempre alabar a nuestro Dios. ¿Cuál debe ser el contenido del altar familiar? Usted se pregunta, ¿cuál debe ser el contenido? En el libro de Proverbios, note lo que dice. Eso es el cuarto aspecto que debe contener el altar familiar. Usted dirá, pastor, deme guianzas. Lo bueno es que esto va a quedar grabado en la página de la iglesia. Usted puede tomarlo, usted puede volver a recibirlo, puede volver a escucharlo y entonces ponerlo en práctica. Pero en Proverbios 4 dice lo siguiente: oíd, hijo, la enseñanza de un padre y está atento para que recibáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me decía, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Ya hemos dicho que es un encuentro de la familia para hacer presente a Dios a través de la oración y a través de la enseñanza de su palabra. Usted preguntará, bueno, pastor, ¿y cuál debería ser como el formato? Bueno, le voy a recomendar algo del formato. Número 1, un tiempo de adoración, 1 o 2 cánticos o alabanza que sus hijos y todos conozcan. Así se debe comenzar. 2, un tiempo de enseñanza, una lectura de la Biblia que usted ya haya previamente, usted madre o padre, previamente hayan tomado. Quiero decirle algo, el padre, si es creyente, si el padre es salvo, esa es la persona que tiene que tener el altar familiar. Porque así lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Lo que encontramos de Loida y Eunice, que fueron las que instruyeron a Timoteo, era porque su padre no era creyente, era un padre griego que no tenía a Cristo en su corazón, mientras su mamá y su abuela eran judías y ellas siguieron las instrucciones de Dios. Papá, por favor, padre, tenga siempre la iniciativa. Toda mi vida yo crecí con una madre haciéndolo porque mi padre no era creyente. Pero una vez que yo tuve mis 3 hijos, yo nunca le dije a mi esposa, hazlo tú. No. Yo era que convocaba para el altar familiar, excepto que tuviera de viajes. Pero el altar familiar es una responsabilidad que Dios nos dio a nosotros
los hombres. Por eso en Proverbios 4 dice el autor, la enseñanza, hijos, oíd la enseñanza de un padre. Y él dice, lo que yo estoy haciendo es porque yo también, dice el versículo 3, fui hijo de mi padre. Si tú eres un padre cristiano y quizás tuviste un padre cristiano que no lo hizo, eso no es excusa. Hazlo tú. Papá, hazlo tú. Mamá, si tú eres una madre soltera, hazlo tú. Tiene que haber primero adoración, un tiempo de enseñanza, luego una oración. Recojan las peticiones de cada uno de ellos. Te recojan las peticiones de la familia, las peticiones individuales. Y en tercer lugar, y en último lugar, termine el altar familiar espiritualmente. Trate de que allí no se entre en controversias. No corrija. Mira, Juancito, tú siempre te estás portando mal. Yo no sé qué voy a hacer contigo. No entre ese tipo de controversia en el altar familiar. A veces tiene un hijito que no es muy obediente, una hijita que ya usted tiene algo pendiente. No aproveche el tiempo del altar familiar para corregir por situaciones que pasaron, porque los hijos lo van a ver no como un tiempo con Dios, sino un tiempo en el que se sienta el juez en su trono para juzgar las acciones de los demás. Solamente cuando pedimos perdón, y recuérdese que cuando uno pide perdón, uno no da explicación. Hay gente que dice, mira mi amor, perdóname que te hablé mal, pero es que tú me sacas de casillas. No, mejor ni pida perdón. Cuando usted pide perdón, dígale, Señor, mi esposa, esposo, perdón. El hombre que estaba en el templo, aquel publicano, decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. El hijo pródigo, cuando se dio cuenta que había actuado mal contra su padre, fue y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya. Él no siguió dando, no, es que tú sabes que tú tenías favoritismo con mi hermano. No, nada de eso. No deje que el maligno corrompe, ni su yo corrompa ese tiempo especial. Papá, si estás molesto, si tiene alguna carga, dile a los hijos, siéntense que vamos a tener el altar familiar, pero vete tú al baño, cierra la puerta y ahí paradito, dile, Señor, yo tengo el espíritu un poco amargado contra mi esposa, contra mi hijo, pero ayúdame que yo vaya vaya en el espíritu. Siempre papá llega en el espíritu, siempre mamá llega en el espíritu. Y no te dejes que Satanás pueda usar un hijo para decir algo o hacer algo que dañe ese tiempo tan especial. Hay muchos textos bíblicos que tú y yo podemos utilizar. El libro de Proverbios tiene muchas enseñanzas. Siéntate previamente a seleccionar. No abra la Biblia y dice, déjame buscar un versículo, déjame buscar un salmo. No. Mire, su servidor como pastor nunca se para aquí en el templo a buscar lo que yo voy a enseñar. Yo lo tengo escrito. Yo me pongo a estudiar, me preparo para hacerlo. Y yo le pido que haga lo mismo. Usted, si quiere, el domingo que tiene más tiempo, diga, bueno, el lunes, haga un papelito, lunes, voy a leerle a mis hijos tal versículo. Y se lo voy a explicar el martes y así. Haga una guía, pero no sea algo improvisado. A menos que quizás un hijo suyo le haya hecho una pregunta, porque se puede variar. Un hijo le dice, papá, ¿y cómo uno sabe si es salvo? Ah, no te preocupes, mijo, que yo voy a traer eso en el altar familiar. Y dígale a sus hijos, ¿cuál tema usted quiere que tratemos? Ya un hijo de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 años. Niños en la segunda infancia o adolescentes o jóvenes pueden sugerir temas. Y usted puede decirle a su esposa, tráelo, le puede decir a un hijo ya mayor de 18, 19, 15 años que usted ve que es muy dado a las cosas del Señor. Hijo, ¿tú puedes traer una verdad para el altar familiar? Puede ser muy variado, pero yo lo que quiero es que papá y mamá estén en el Espíritu, que estén en el Espíritu. De manera que les animamos a que usted pueda dedicar ese tiempo especial a Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles y la única manera de que nuestros hijos, por la gracia de Dios, puedan ellos echar adelante y también nosotros, es cada día teniendo un tiempo con el Señor. Todos los días encontrándonos con el Señor y dedicándonos a Él. Así que les animo a que usted sea perseverante en el hacer el altar familiar, que usted sea sensato, que no traiga ninguna
conversación o un espíritu malo al altar familiar, que su duración no pase de media hora, que sea flexible con respecto a los temas y el contenido, y que también cuide la edad. Cuando yo tenía mis hijos, uno que tenía 1 año, otro tenía 3, otro tenía 5, pues yo trataba de ser lo más flexible y sabio en la manera en que lo hacía. Ya cuando el menor tenía 4 o 5 años, pues ya uno puede extenderse un poquito más. Haga el altar familiar, hágalo. Le va a hacer mucho bien a usted, le va a hacer mucho bien a sus hijos y va a honrar y glorificar a nuestro buen Dios. Queremos terminar este tiempo de estudio de la palabra de Dios recordándole la semana que viene seguiremos con este tema que hemos seleccionado, y es la casa, un lugar de Dios y para Dios. Y la semana que viene el tema, para que ya usted se vaya preparando, es crear un ambiente de respeto, amor y paz en nuestro hogar. No solamente crear y mantener el altar familiar, sino crear un ambiente de respeto, de amor y de paz en nuestros hogares. Y veremos enseñanzas de la Biblia que nos van a ayudar, nos van a dar idea de cómo crear ese ambiente de respeto, ese ambiente de amor, ese ambiente de paz. Proverbios 17:1, que es el pasaje que utilizaremos de base, dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El jefe de la policía dijo que en este tiempo de confinamiento en el hogar ha disminuido, no es que ha desaparecido, pero ha disminuido mucho la delincuencia en las calles, pero ha aumentado los conflictos en la familia, en los matrimonios, en el hogar. Que Dios nos guarde y nos libre de eso. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre del cielo, te damos gracias por encontrarnos contigo en nuestra casa, en oración y también a través de tu palabra. Bendice cada hermano, llénale de tu poder, llénale de tu gracia, provee para las necesidades. Haz que el altar familiar se haga cada día, Señor. Y también, Padre de la gloria, que tú, oh Dios, traiga armonía, amor, respeto y paz en el hogar. Que ese sea el ambiente, porque ese es el ambiente bajo el cual tú obras, como dice la Biblia. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos encontramos el próximo domingo a las 10:30. Que Dios le guarde.